Claro, yo llego aquí, digo, qué guay, esto es Google. El primer día que yo llegué había Pizza Party y yo, pero qué chulo esto. Yo no cobraba en ese Tú momento. no cobras, pero yo comía Pero pizza. Que, oye, comía el pizza, mira. Llegó un momento que incluso Seguridad Social nos embargó de los equipos. tú ahora mismo estás con una multa de 700.000 euros. Tú a mí me dices en ese momento, va a pasar esto, Ni de coño te metes. hubiera cerrado la empresa y yo ahora estaría viviendo de puta madre. ¿No te vas a meter en un problema por decir esto? No, pues yo con Hacienda ya no tengo que vengan a ver por lo que quieran, o sea... Hoy estamos un día más en esta serie que trata sobre un poco la historia sobre Free Doubles. En el anterior podcast nos habíamos quedado en el año 2018, sobre marzo o así, y nos habíamos quedado en que una empresa belga, ¿se puede decir el nombre? Sí, Vale, No hay GritFX, por si acaso. no hay problema. GritFX había comprado pues parte de las acciones de Free Doubles Producciones y bueno, un poquito cómo se desarrolla todo ese año 2018, que supuestamente para lo que era para ti iba a ser algo de decir, bueno, pues ya estamos salvados, ¿no? La compañía, pero ¿qué pasó? Pero no. ¿Qué ha pasado? Bueno, es un poco eso, ¿no? En mayo de 2018, bueno, en marzo de 2018, Luis Torres me vende sus participaciones, él sale de la compañía, y en mayo de 2018, GridVFX compra el 90% de la compañía, de las participaciones, y yo me quedo con el 10% únicamente. Y bueno, ahí hay un primer cambio, por un lado, yo que estaba como Project Manager, Production Manager, paso a dirigir la empresa, que hasta ahora lo estaba haciendo Luis Torres, y pues GridVFX pues tiene una serie de proyectos, como comentaba anteriormente, ellos tenían muchos proyectos, habían comprado varios estudios en Europa con el fin de producir sus propios proyectos y les había pedido exclusividad a todos ellos. Pero y Grit, el papel que tenía simplemente era de accionista, o sea, no tenía toma de decisiones en la empresa, por ejemplo. Sí, lógicamente tienen el 90%. Pero maneras de dirigirla, ¿era todo tuyo? Sí, ¿O? te dan libertad porque ellos tampoco conocen un poco las legislaciones de los países, entonces dan libertad, pero pues a cambio de eso, digamos que era un poco para que la gente que trabajaba dentro de los estudios produjeran sus películas o sus series directamente. ¿Y en España compraron muchos estudios o solamente a ti? En España tenían previamente Tinker Magic en Barcelona Me acuerdo. y compraron Three Doubles porque con el incentivo canario pues tenía muchas mayores ventajas que desde Barcelona, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que me dijeron era que pues que echara una mano a Tinker Magic en Barcelona porque pues no tenían un CEO en ese momento y alguien tenía que llevar un poco de administración, lo que pudiera tampoco, o sea, yo bastante centrado estaba en Three Double, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo que asumir la gestión de la compañía, contratamos un PM para que llevara los proyectos que teníamos en ese momento y aquí pues entra en juego otra persona que es importante y de hecho la empresa se mantiene viva a día de hoy pues gracias a ella, que es Reina Ibáñez. Lo comentaba también el otro día, ¿no? Cuando tienes una empresa pequeña, 30, 40 empleados, al final el CEO tiene que hacer de todo, ¿no? Entonces es imposible que puedas manejar todo, sobre todo porque tampoco teníamos un comercial, con lo cual yo me iba a enfocar más en conseguir clientes, conseguir proyectos, aparte de dirigir, y pues Reina, aunque ella no trabajaba en Three Doubles, estaba trabajando externamente para una universidad americana, pues en el tiempo libre que tenía pues estaba ayudándome un poco con la parte de recursos humanos y la parte contable, de financiación. Antes dijiste que Grit compraba las empresas con exclusividad para sus proyectos. Sí, nosotros no firmamos exclusividad. Okay. Igual que PFX, una empresa checa, tampoco firmó exclusividad. Vale. Somos las dos únicas empresas que nos salvamos de la quema luego posteriormente, ¿no? No hagas spoiler todavía. Con lo cual fue una buena decisión, es lo que decía, ¿no? Que es una de las pocas decisiones buenas que he tomado en todo este asunto, ¿no? Y retomando un poco lo de Reina, ¿cómo es ella una figura clave dentro de la empresa para ti? Pues básicamente nosotros trabajábamos antes, nos conocimos trabajando en empresas que implantaban ERPs y software de recursos humanos, con lo cual trabajamos con empresas grandes. Yo estaba en la parte técnica y luego de gestión de proyectos. Reina estaba en la parte funcional, con lo cual era quien tomaba los requerimientos del cliente y luego lo traducía para que los técnicos desarrolláramos el software en base a la configuración que quería el cliente o a las necesidades del cliente. Entonces, con los conocimientos que ella tenía de la parte financiera y de la parte de recursos humanos, pues era una persona que me podía echar una mano por lo que decía, ¿no? Porque yo al final gran parte del tiempo lo dedicaba a la búsqueda de cliente. Una cosa que me sorprende un montón es cómo una empresa que era relativamente pequeña se planteó tener un departamento de recursos humanos al principio, porque normalmente suelen ser como administrativos o el mismo de finanzas te hace de recursos humanos. Bueno, cuando empezamos
era una persona Que llevaba todo. que llevaba todo, básicamente. Recursos humanos, finanzas, la oficina, un poquito todo, ¿no? Luego contratamos una persona de contabilidad para que llevara la parte contable, porque teníamos una asesoría, pero al menos tener un poco el control y esto. Y pues cuando entra Grid, nosotros en ese momento creo que éramos unos 30 y tantas personas. Con Grid en ese año 18 crecimos hasta 84. Entonces necesitábamos tener ya un poco de control ya tanto a nivel contable como de recursos humanos, y por eso pues Reina era pues para mí la persona indicada, porque confío en ella completamente y sobre todo porque era gratis, que también era importante. Pero eso no lo diga. Eso se puede decir, no hay problema. Estaba echándome una mano con todo ello, ¿no? Con las personas que teníamos contratados ahí, ¿no? Sobre todo, más que nada, haciendo un poco de manager, organizando un poco el trabajo de esas dos personas, y también si tenían dudas, pues resolviendo ese tipo de dudas. Luego se convierte más adelante todavía más fundamental cuando cuente la crisis con Grid, ¿no? Pero en ese momento fue fundamental también para que yo me pudiera centrar en la búsqueda de clientes. Bueno, entonces contratas un PM, nos quedamos ahí. Contratamos un PM y a partir de ahí estamos trabajando, por un lado, en la peli de Halloween, y por otro lado empezamos ya a trabajar en proyectos de Grid. Que uno de ellos, no sé si fue el primero, creo que sí, fue la de Daily Fables, que era un proyecto de 4 especiales que se convirtieron en una película. Sí, eso era finales del 18 y a principios del 19. Exactamente. ¿no? Ajá. Sí, y ya nos vamos al 19 porque yo entré más o Bueno, menos con sí. eso. Lo que pasa que en el 18 pues las cosas más o menos iban bien, teníamos estabilidad económica porque Grid pagaba todo, como al fin y al cabo eran sus proyectos y eso. Y en 2018 ya conocíamos previamente a Víctor Cerolo, pero en el 2018 conocí a Guillermo Blasco. Víctor Cerolo es alguien que en Tangram organizaba barbacoas casi mensualmente. Qué guay. Y entonces lo que hacía, nos juntaba a muchas personas de la industria y nos ponía de acuerdo un poco para ver si hacíamos negocio. Entonces eran como comidas de networking, de negocios y eso. Y no sé si lo conocí como en una de estas que organizó en abril, mayo, una cosa así. En junio empezamos a hablar de Mo Monster. Bueno, ya habíamos empezado a hablar de ello, pero parecía que empezaba a ser algo más o menos que iba a salir, y finalmente salió Mo Monster y empezamos, a la vez que estábamos trabajando con Grid, empezamos a trabajar en la serie de Mo Monster, que a la postre fue la que nos salvó también de que cerrara Three Doubles en 2019, ¿no? Esto todo pasa durante 2018, y a partir de noviembre de 2018 Grid empieza a tener problemas económicos. Uy, tan pronto, yo pensé que había sido nada. Fue rapidísimo. De hecho, yo creo que a partir de septiembre, octubre, Tinker ya empezó a tener problemas de que no cobraba. Nosotros, como teníamos Monster, nuestro flujo de caja iba más o menos estable, aunque lógicamente empezábamos a tener deudas, porque Grid empezaron a pagar a partir de noviembre. Y pues entre noviembre y mayo del año siguiente, cada vez eran las excusas mayores. Hay una cuestión que es importante. Como Grid tenía el 90% de las participaciones, tampoco es como un cliente que dice, bueno, paro la máquina, dejo de producir. Y bueno, pues seguimos adelante. Empezamos a acumular deuda con Hacienda, con Seguridad Social, con proveedores fundamentalmente, porque una de las cosas que hicimos es pagar a los empleados. Los primeros que cobran los empleados, y luego si había dinero, que no había, ya proveedores, Seguridad Social, Hacienda, etcétera. O sea, con lo que te pagaban de Mo Monster, nutrías Pagamos a los empleados, pero no daba para pagar. Claro, me refiero al proyecto de Mo Monster y a los de que no eran de Mo Monster, efectivamente, para intentar repartirlo para que todo el mundo pudiese cobrar. Pero eso significaba que dejábamos de pagar otras cuestiones que eran importantes, ¿no? Entonces llegó un momento que incluso Seguridad Social nos embargó de los equipos. Que no pasa nada, tú puedes seguir trabajando, la única diferencia es que no puedes venderlos. Vale, bueno. No queríamos venderlos de esta forma, ¿no? Pero teníamos la situación esa, ¿no? Debíamos dinero a Hacienda, Seguridad Social nos embargaba los equipos, y llegó un momento en el que prácticamente yo recibía 6-7 llamadas diarias de proveedores que dónde estaba lo suyo, ¿no? Claro. Con lo cual llegó un momento, sí que es verdad, en el cual prácticamente yo no podía estar haciendo mi trabajo porque estaba contestando al teléfono y respondiendo este tipo de llamadas, ¿no? Ahí también surgió que, como a mí me habían pedido que estuviera un poco al tanto de Tinker Magic, ¿qué pasa? Con Tinker Magic lo que pasaba era que ellos no cobraban porque Grid no pagaba, ellos estaban en exclusividad con Grid, y veían que nosotros sí pagábamos a nuestros empleados, pero porque lo estábamos haciendo con el dinero de Monster, ¿no? Entonces empezó a haber un poco de tirantez en el sentido de, ostras, es que lo que está pasando
y luego lo refrendaron, ¿no? En un lo que está pasando es que Three Double se está quedando con el dinero de Tinker Magic porque lo que quieren es cerrar Tinker Magic y que solo se quede como Estudio España Three Double, ¿no? Un poco sí. Conspiraciones y cuestiones de A ver, estas, es ¿no? normal cuando estás sin cobrar Lo entiendo, meses, porque si tú no cobras y ves claro, que los otros están cobrando, claro, pero lo que no entendían era que nosotros teníamos otros proyectos aparte de los de Tinker Magic, ¿no? Entonces ahí se montó una situación un poco complicada. Me reuní con los belgas allí en Bélgica y les dije, oye, tenéis que dar la cara. O sea, no puede ser que yo esté dando la cara en Tinker Magic de un problema que es vuestro completamente. claro. Entonces, uno de los socios de Grid llegó allí a Tinker Magic, me acuerdo porque era como, pues les comentó las dificultades económicas, pero que pronto se iban a solucionar y todo fue como preguntas de Tinker Magic, fueron todas como, qué bien, no sé qué, tal cual. Se va esta persona, se vuelve a Bélgica y al día siguiente que yo estaba por allí, todas las quejas vinieron a mí, es como, pero si lo habéis tenido a esta persona aquí, ¿por qué todo es maravilloso y de repente me decís a mí que no tengo absolutamente nada que ver, ¿no? Y era un poco ya por la situación que se había generado ahí, ¿no? Entonces yo vine engañada. Cuando yo llegué, ya habían problemas. Hombre, tú viniste totalmente engañada. Digo, pero totalmente. Bueno, yo entré en enero de 2019. Totalmente. Y además justo, ¿no? Sí, a los 3 meses o así. De hecho, yo venía, a poner un poco de antecedentes también mi parte, yo venía a trabajar en asesorías laborales, además, era fresquita, llevaba 2 años trabajando, una cosa así, nada más. Venía con toda la parte más de legislación, seguridad social y demás, y no tanto con la parte de recursos humanos, que sí que la había estudiado en la carrera, pero nunca había trabajado de ello. Claro, yo llego aquí y digo, qué guay, esto es Google. El primer día que yo llegué me dieron pizza, había pizza party, y yo, pero qué chulo esto. Yo no cobraba en ese momento. Tú no cobrabas, pero yo comía pizza. Comía el pizza, bien. Todos los problemas se Era mi forma de poder comer los viernes y eso. Entonces, ahora nos reímos, pero en aquel momento, ojo, entonces tú te metes en la compra del estudio nuevo cuando yo llego. Comprar el estudio. Bueno, la compra no, perdón, el alquiler del estudio cambiamos nuevo porque otro sí, estudio, éramos 60 personas en la oficina anterior. y ya no cabían. Ya no cabíamos y Claro, pillamos ahí, el estudio de enfrente del Heliodoro Rodríguez López. Tú ahí confiabas en que Grid te fuese a pagar porque sí, tú seguías porque contratando ellos decían, y de vez en cuando realizaban pagos de vez en cuando. Yo creo que hasta febrero, una cosa así, no conseguí que se pusieran al día, pero seguían más o menos, ¿no? Iban y sobre todo porque amenacé varias veces con que parábamos y despedía a la gente y pues teníamos que eso, ¿no? Y ellos tenían compromisos de finalización de producciones porque ya habían cobrado por parte del banco, habían adelantado financiación, etcétera, ¿no? Y entonces cuando ellos entregaban algo es cuando recibían de las ventas que habían realizado y con eso iban cancelando préstamos. No pararon completamente, sino que lo que fueron es retrasando, poniéndose al día un poco más adelante o pagando el 50% y el otro 50% en 2 semanas, que esas 2 semanas nunca llegaban, es decir, iban estirando el chicle. Claro. Entonces, claro, llego yo, nos mudamos de oficina. Tú invertiste muchísimo dinero en esa oficina porque la reformaste. La reformamos, sí. Bueno, en realidad lo hizo Grid. Es decir, ¿Lo hace? esa reforma la hace Grid, la paga Grid. La paga Grid. Sí, porque la cuestión era, yo lo que decía es, en esta situación no podemos movernos de oficina, nos quedamos como estamos. Y ellos son los que... Sí que es verdad que el precio de esa oficina era irrisorio. O sea, era un precio de alquiler muy bajo. Sí. Era un precio de alquiler, era 3 euros el metro cuadrado, cuando lo normal estaba entre 10 y 15 euros el metro cuadrado. Entonces, era una situación importante y ellos realmente yo creo que pensaban que la situación iba a ser eso. Y yo les dije, mira, la única forma hay que invertir en esto porque tenían que pagar la fianza. En aquel momento eran 50 y tantos mil euros, porque querían 6 meses por adelantado y no sé, más luego no sé qué de un aval y toda la historia. O sea, era mucho dinero y ellos se metieron adelante con ello, con lo cual entiendo que ellos pensaban que esa situación se iba a resolver, ¿no? Claro. Finalmente no se resolvió y la cosa se cayó en picado, ¿no? Pero sí que es verdad que esto fue como en diciembre, una cosa así, si no recuerdo mal. Cuando yo empecé, yo estuve como en febrero, nos empezamos a mudar a administración. Pues eso, en diciembre es cuando hicimos el alquiler y empezamos con las obras. Puede ser, ¿eh? El 1 de marzo es el aniversario, ¿verdad? Sí. Pues el 1 de marzo hicimos allí el aniversario y ya empezamos a trabajar como la semana siguiente. Pues básicamente es eso, ¿eh? En diciembre se hace el alquiler y pues lo que tardamos en reformar y acondicionar un poquito todo. Ahí yo mientras
claro, mi punto era contratar a gente para que empezara el proyecto, porque además crecimos en esos meses justo que yo estuve, pues cuando yo entré a lo mejor éramos 50, 60 y Sí, pasamos a a 80 y 84, una cosa pico. así. Sí, sí, o sea que cuando yo entré yo decía, aquí hay dinero. Parecía, Parecía. parecía. Entonces yo no paraba de contratar a gente, me acuerdo, bienvenidas, ven, un montón de trabajo. ¿Y qué pasa? Entonces, Bueno, pues pasa que Grid ya empezó a dejar de pagar y además, no recuerdo si fue ahí un poquito más adelante, ya nos llegó cartas de abogados de que bueno, de abogados de Bélgica, de que la empresa entraba en concurso de o acreedores. sea, no, O sea, ellos no fueron capaces de decírtelo. no, nos llegó la carta como que le daban 6 meses a Grid y si Grid no se recuperaba en esos 6 meses, entraba en concurso de acreedores. Vale. Vale. Creo que uno de los problemas era que se habían metido en varias producciones y ya el banco no les financiaba más. Entonces se habían quedado fuera de financiación y por tanto, pues básicamente la máquina de dinero se paró. Entonces yo cuando recibo esa carta lo que hago es directamente, digo, esto hay que pararlo ya, no podemos, o sea, la situación es la que es, no creo que ellos pudieran conseguir dinero de ninguna manera, sobre todo porque tenían cortada la financiación del banco y si el banco ya les corta la financiación, sabe que eso significa que no pueden terminar las producciones, por tanto no van a cobrar ese dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que el banco ya da por perdido los préstamos. Claro. Entonces ya es una situación complicada. Pues en ese momento nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿no? Uf, yo voy a decir cómo la viví yo. Decisión complicada. Yo recuerdo, además lo tengo aquí metido. Estaba yo trabajando, me dijiste que fuese a tu sitio y nosotros teníamos un organigrama compartido. Y me dijiste, así se va a quedar la cosa. Me enseñaste la pantalla, vi que había un recorte brutal de plantilla. Me fui al baño a llorar, porque bien que se me viene. Es que además me acuerdo, en plan, Dios mío, se viene una grande. Y ahí, pues, empieza el principio. ¿Pero ahí estaban las personas? No. Estaban Sí. solo... ¿Sí? No, todavía no habíamos empezado a leer. Ahí estaban. No, digo que estaban las personas especificadas, no era tantas personas en animación. No, tantas personas en animación. Vale, digo, tal, porque todavía eso no luego tenía lo el nombre comunicamos a porque eso- supervisores para Claro, que claro. comunicaran. No, tú me pusiste a lo mejor, pues, 5 animadores, me lo voy a inventar, ¿no? Vale, En vale, este vale. departamento, 2 layouters, tal. Entonces, claro, yo veía y yo dije, Dios mío, se nos viene. Pues el 50% de la plantilla, Correcto. básicamente. Ahí hablaste con los supervisores. Ahí hablé con los supervisores, les dije, mirad, esto es lo que hay, teniendo en cuenta el proyecto que se nos queda, que es Monster, porque el otro lo paramos, pues tenían que decidir quién de su plantilla eran los adecuados para el proyecto que se nos quedaba. Y bueno, pues digamos que eso es un poco el problema que viene ahí en ese caso, ¿no? Y yo aquí, aunque esto pasa luego un poquito después, ahora hablamos de despidos, del ERE y todo esto, ¿vale? Yo creo que ahí, durante ese año yo aprendí una lección que fue muy importante y es los bancos. Porque claro, hay que tener en cuenta una cosa, con el ERE, los despidos y la situación económica, ¿no? En la cual, pues lógicamente había un dinero que nos debían, pues para que te hagas una idea, Green nos debía 700.000 euros. No es poco dinero, ¿vale? Entonces, claro, el problema de todo eso es que nosotros teníamos que terminar un Monster y bueno, pues habíamos utilizado parte de ese dinero para la película o la serie, los episodios extra de Grid, ¿no? Claro, por un lado teníamos varias cuestiones. Por un lado, teníamos el tax rebate generado el año anterior, que era de 500.000 euros, con lo cual digo, bueno, voy al banco, le digo, mira, tenemos esto que Hacienda nos va a devolver en diciembre, lo adelanto y con eso seguimos ya funcionando Rodando sin hasta- ningún problema, ¿no? Qué locura. Y aquí viene la primera gran lección. Por un lado, los bancos te dan dos respuestas. Una primera es, de Hacienda no nos fiamos. Está bien saber. Y por una cuestión muy simple, es, si Hacienda quiere, te hace una auditoría y te para este proceso durante 4 años. ¿Te pueden hacer eso? Sí, pueden hacerte una auditoría y ese proceso puede parar. De hecho, yo creo que una de las primeras películas de imagen real que hubo aquí estuvo 4 o 5 años sin recibir el tax credit o el tax rebate por una auditoría de Hacienda. Te lo paran, tienes que ir, Aquí- juzgados te dicen esto no entra, esto sí Claro, entra. aquí hay que diferenciar Es una entre situación. tax credit Y tax tax rebate, rebate. cómo funciona, porque claro, la gente no lo... Sí. Yo Básicamente, aquí, tax pero- rebate es cuando haces servicios a otras empresas. Vale, haces el servicio extranjeras. y en Canarias te devuelven un porcentaje de lo que tú has invertido, De lo que te has gastado. de lo que te has gastado. O de lo que la empresa extranjera se ha gastado. Por ejemplo, una empresa extranjera nos encarga una serie. Si nosotros nos hemos gastado 1 millón, pues te devuelve 500.000 euros. Vale. ¿Vale? Esto
No es así exactamente, hay gastos que no son elegibles, hay gastos que sí, Sí, bueno, pero tiene bueno, más más o proceso. menos por hacer una cuenta rápida, ¿no? Y con el tax credit básicamente es si la producción es tuya, si tú eres coproductor Vale. o tú produces, el tax credit se aplica sobre eso. Pero ¿Cuánto porcentaje te devuelven de cada uno? en teoría es el mismo, Vale. pero por el proceso de tax credit, al final de ese 50% más o menos, te llega un 38%. Por los ¿vale? impuestos. Porque se hace a través de un inversor, el inversor pone el tiene que, dinero, pues, entonces el inversor se queda el 20% de ese dinero, el que te busca el inversor se queda con entre un 8 y un 15% también, es decir, que al final Vale. te llega un 37%. Digamos que para producir te interesa más hacer un service, o a las empresas extranjeras les interesa más un service porque les llega entre un 47-48%, y sin embargo con una producción propia pues te llega un 37% aproximadamente. Okay. Entonces vas al banco y el banco te dice, ¿no te vistas que no va? El banco me No dice... te voy a cerrar con la puerta a la cara. Con Hacienda, de Hacienda no nos fiamos, por tanto no eso. Pero luego hay otra derivada de todo esto, y que me lo dijo uno de los muchos bancos a los que fui, y es que el banco solo te presta dinero si no lo necesitas. Tú tienes que venir, me lo dijo literalmente, tú tienes que venir aquí cuando no necesites el dinero. Y entonces te damos el préstamo, aunque tú no lo uses, te cobramos un interés muy bajo por no usarlo, y te merece la pena porque cuando lo necesitas, tiras de él y lo tienes. ¿Vale? Esto me lo dijo... Y lo he comprobado luego a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos bien pedimos préstamos, aunque no lo usemos, porque algún día lo podemos necesitar. Como empresa, pero como persona empresa física, no. No, persona física no. No, renta. No. Vale. Como empresa. Entonces, básicamente, las elecciones son dos. Una, no se fían de Hacienda. Dos, pide dinero cuando lo necesites. Y claro, lo que me dijo es, como tú lo necesitas, no te lo puedo No te lo dar. vamos a dar. Porque no nos fiamos de que nos lo devuelvan. Porque lo necesitas. Básicamente. Joder, qué cabrón. Básicamente, esa es la lección importante de este tema, ¿no? Pero bueno, ya volviendo un poco a tema de despidos, que es un poco el tema principal de hoy, ¿no? Yo creo que aquí sucede una cosa también, yo no sé si te acuerdas de esto, pero justo el lunes que vamos a iniciar el ERE, ese fin de semana hubo una chuletada. Y yo me acuerdo porque a mí me invitaron a la chuletada. Ah, y no fuiste porque y yo dije que no. Que despedir. Y yo dije que no iba. Sí, me acuerdo. Evidentemente no dije el motivo. No, claro. Sí. A mí me invitan a una chuletada un sábado. Yo creo que tampoco fui. Y el lunes teníamos que iniciar el ERE. Entonces yo lógicamente dije que no podía, que puse la excusa y ya está. Pero es una situación complicada, ¿no? En la que te invitan a un evento y además insistieron un poquito y tal, que porque yo nunca me suelo meter en estos eventos, no suelo participar. Y claro, era la situación de vaya casualidad que justo 2 días después teníamos que comunicar. Se inicia todo el proceso, ¿no? Y esta es otra de las cagadas más grandes que yo he tenido, fundamentalmente, porque yo no sabía cómo funcionaba un ERE. Yo tampoco. Entonces, sabía que era, pero lo había estudiado, claro, pero nunca lo había hecho. Mi idea era despedimos a la gente, 15 días y ya. Y que se vayan a su casa con su indemnización. Y entonces lo planteamos así. Bueno, claro, hay que decir que hubo muchos meses que esta parte igual se nos ha olvidado, pero, por ejemplo, había gente que no cobraba la nómina, había meses que la gente cobraba la nómina, pero se cobraba... Había gente que la cobraba el día 6, otras veces entre el 6 y el 20, o sea, sí que... Al final todos cobraban la nómina, pero sí es verdad que nos costaba mucho el pago, porque era según llegaba el pago de grid, repartíamos, ¿no? Que era un poco lo que comentaba. Entonces, o sea, la situación ya era tensa, todo el mundo terminado cobrando la nómina, pero ya era una situación que no se podía mantener, ¿no? Entonces, claro, la idea fue lo que transmitimos, porque era la ignorancia que yo tenía en ese momento, ¿no? Pues le juntamos a los que íbamos a despedir y le dijimos, desgraciadamente esto no funciona, tenemos que hacer despido, vamos a hacer un ERE y bueno, pues lo que vamos a hacer es, os podéis ir estos 15 días a vuestra casa. Sí, me acuerdo. Y pues ya cuando es el despido, pues ya está. O sea, esto es... No hay otra cuestión, ¿no? Entonces, cuando ya nos enteramos con abogados, creo que fue, ¿no? Con abogados, que realmente esto no funciona así, sino que tienes que pedir... ese bufete de abogados. Tienes que pedir permiso a la administración. La autoridad puede tardar entre 2 y 3 meses en darte el permiso y mientras tanto la gente tienes que seguirles pagando nóminas, bueno, a ver, para las cuales no tienes dinero. Era un poco más complicado. Primero tienes que hacer una comisión de trabajadores que tienen que hacer unas votaciones para elegir unos representantes para hacer el ERE.
eso no es en plan, bueno, pues hacemos una votación, fulanito, venga, se firma y ya está. No, eso tiene como las elecciones de verdad, que tienen como un periodo, ¿cómo se dice?, de reflexión. Sí, creo que sí. Sí, era en plan, después se tenía que volver a repetir para ver si eran los mismos resultados. Luego de ahí teníamos que dar inicio al ERE una vez elegidos, pero claro, en ese proceso ya has gastado 2 semanas. 2 semanas que esa gente sigue cotizando y sigues teniendo que pagarles. Damos inicio a la autoridad laboral. Una vez que comunicas esto, empieza el periodo de consultas y no sé qué. Entonces tenías como un periodo de 1 mes y medio, 2 meses, que es lo que dice Darío, tenías que irte reuniendo como cada 2 semanas a ver a qué acuerdo se llegaba para hacer el despido, de qué manera, si alguien se podía salvar, si no, salvar entre comillas, y porque tenías que justificar por qué fulanito, por qué no, tal. Entonces, todo ese proceso es lo que se dilató hasta 2 meses. Al final se llevó... Casi 3. Casi 3. Casi Bueno, 3. yo no me acuerdo ya exactamente. Yo sí. Claro, ya me jodería. Lo has pagado. Yo sí. Entonces, claro, todo esto se dilató y mientras, ¿qué pasa? La gente, muchas de esas personas, ahora con retrospectiva lo ves, en ese momento estábamos sin experiencia, me incluyo, no sabíamos manejar esa situación, yo creo que por ambas partes. Darío en ese momento estaba intentando buscar financiación, dinero, proyectos, como fuera. Estabas mucho tiempo fuera de la oficina. A mí me venían a chillar, todavía me acuerdo. Y yo, en plan, pero es que, pues, ¿y dónde está Darío? Y yo, pues de viaje, ¿qué hago? Llámalo que venga. Y yo, pues sí, claro. Y bueno, fue súper incómodo. La gente, nosotros intentábamos que siguieran trabajando, porque al final la gente que iba a cobrar esos días, se hizo aquí una revolución, se iban a los baños a hablar, los pies encima de la mesa, leyendo libros, y nosotros en plan, pero es que, mira, te voy a pagar estos días, y que no querían trabajar, y como tampoco los podías despedir, porque tenías que esperar el ERE para hacer lo de la autoridad laboral, pues claro, pues así estuvimos, y fue horrible. Claro, pero yo creo que hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Nosotros les decimos, os podéis ir a casa. Claro, y cambia la cosa. Y cuando cambia la situación decimos, no, tenéis que venir, porque si voy a tener que pagar 2 o 3 meses, sí, que correcto, tenéis que trabajar, ¿no? ¿Hubo gente que lo hizo bien? Hubo gente que sí, otros que, bueno, no tanto. Yo creo que al final, en general, la mayor parte de la gente lo hizo bien. Había circunstancias de algunos, ¿no? Yo recuerdo, yo sé de algunos que ya tenían trabajo. Ah, sí. Que claro, estaban trabajando desde casa ya, y que eso de que les hiciéramos volver a la oficina, pues Les evidentemente no les sentó nada bien, ¿no? Pero son circunstancias. Si yo voy a pagar 3 meses de salario a una persona, lo que quiero es que al menos Produzca, avance de trabajo y produzca, claro, ¿no? Que, si no, para pagarlo gratis tampoco estaba la cosa, ¿no? En aquella época creo que nos metimos con Panda versus Alien, ¿puede ser? No, eso fue ¿No? luego ¿Eso fue después. después? Eso Ah, fue vale, después, sí. pensaba que era antes. No. Ahí ya bastante teníamos como Monster. Estábamos Así que- Monster, bueno, y entra en mitad Sí, final del ERE. ahí vamos. Vamos con el ERE todavía. Entonces, en el ERE, básicamente, hubo gente que lo hizo muy bien, hubo gente que sí que encontró trabajo Y se fue. y que se fue sin necesidad de despedir, que de hecho esa gente ha vuelto. O sea, el que ha tenido la oportunidad ha vuelto y sigue trabajando con nosotros. Por lo menos recuerdo 2, ¿vale? Sigue trabajando con nosotros. Hubo gente que, como digo, tenía trabajo, pero pues fueron los más remolones, porque era como, No es que voy a yo perder la puedo cobrar indemnización. 2 salarios, no pierdo la indemnización y todo esto. Totalmente entendible en algunos casos, pero tienen que entender que tenían que estar aquí. O sea, es una cuestión, igual que yo puedo entender que tienen 2 trabajos, pues lógicamente tienes que cumplir los 2, por lo menos mientras te están pagando, ¿no? Esa es una cuestión. Hubo gente que yo recuerdo que además llegaba y te decía, oye, pues es que esto pasa a veces, esto no te preocupes, o sea, hubo gente que eso. Yo recuerdo hubo gente que otra me gente dijo, que no. oye, a mí ya me ha pasado esto en otra empresa. Es una cuestión. No sé cómo va, y yo, joder, pues lo siento mucho. O sea, sí fue una situación complicada. Y luego, sobre todo, claro, el problema también estaba en que no teníamos dinero para pagar a esas personas, con lo cual también el descontento va a mayor, ¿no? Claro. Es una situación complicada por todos los lados, ¿no? Por un lado porque no puedes pagar y por otro lado porque, lógicamente, esas personas no están cobrando, aunque cobran luego más adelante, ¿no? Bueno, pues yo creo que el ERE fue tu graduación cum laude dentro de la compañía. Después de eso ya poco más fue Ya, vasito de hacerse, aceite, ¿no? ya. Pero sí fue una situación complicada para todo el mundo, ¿no? Además, En ese esperaban a que aspecto. tú no estuvieras para la revolución. Y yo me acuerdo que te llamaba y decía, Darío, Sí. ¿qué me estás diciendo esto? Bueno, ahí por ejemplo, en mitad de todos esos viajes consigo firmar un contrato de una serie, que es Arpo. Y recuerdo que reunimos a la gente, le dijimos, oye, acabamos de firmar esto, se puede salvar, o sea,
no tenemos por qué despedir a todo el mundo, podemos recuperar a la gente, ¿no? Porque esa es otra, una vez iniciado el ERE, ya para darte vuelta atrás, creo que no podíamos, me parece, porque ya estaba comunicado. No, pero podíamos salvar, o sea, Sí. si necesitábamos gente, podían salirse de lo que es el ERE. El ERE tú comunicas y luego puede variar el número, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, ahí se dio una circunstancia muy rara y muy esto, es que las personas que dirigían el comité ya tenían curro, de hecho alguno en Inglaterra incluso. Pues te van a... Y eran personas que además era su primer trabajo Sí. en la industria, su primer trabajo en la industria. Convencieron a gente que ya llevaba muchos años en la industria, gente que además era de aquí de la isla, alguno con hijos y toda la historia, en no aceptar el reincorporarse. Y bueno, esas personas ahora mismo, sinceramente, no sé cómo están. Estas personas que en teoría tú tienes una madurez, tienes familia, tienes tal, y decides ir por un camino que igual es perjudicial para ti, no para esas personas que forman parte del comité, pero igual sí para ti, porque era una decisión individual de cada uno, ¿no? Incluso llegaron a plantear, y de hecho alguno llegó y nos lo planteó, a algún junior le dijeron, no, tú quédate si te hacen senior. Y entonces algún junior vino a nosotros y nos dijo, oye, yo sí me quedo, pero si me hacéis senior. Y lógicamente la respuesta fue, bueno, pues ahí tienes la puerta, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, que hubo algunas situaciones así un poquito locas, ¿no? En toda la negociación y en todas estas situaciones. Pero bueno, pues afortunadamente sí, yo estaba de viaje, pero uno de esos viajes conseguimos, ¿no? El poner y el volver a empezar otra vez junto con Monster, pues luego ya tener continuidad con Alpo y por lo menos seguir manteniendo el estudio vivo en ese momento, ¿no? Yo creo que eso es un poquito el resumen del ERE. Alpo nos salvó. Y luego aquí, por ejemplo, hay cuestiones que también es importante, igual que comentaba antes de Reina, que en la parte administrativa ayudó. Si nosotros durante el año 2019 conseguimos mantenernos vivos, es por un lado porque mis padres habían vendido un chalet en Madrid y nos prestaron el dinero del chalet, de la venta, porque Reina pidió un préstamo de bastante cantidad, rehipotecando la casa que teníamos en Madrid, y que por tanto que si hubiera salido mal, o sea, si Trigables se hubiera cerrado luego, pues, evidentemente pues nos hubiéramos tenido que juntar mis padres y nosotros en un pisito de Madrid de 60 metros cuadrados, que es el que tenían mis padres ahí una vez que vendieron el chalet de la ESA, ¿no? O sea, que ahí la verdad es que Reina se jugó la casa, se jugó todo, y mis padres el chalet, aunque tenían otra casa. Con lo cual para nosotros esa fue una situación complicada, ¿no? Pues al final para conseguir seguir pagando nóminas, ya que no teníamos el préstamo por lo de el tax rebate de Hacienda, pues tuvimos que ponerlo individualmente nosotros. Eso fue mientras Alpo. Hostia, ¿y no te daba miedo? En plan, ¿se me cae el contrato? Pues esa es la gran cagada. O sea, de todo esto es, tú imagínate una situación en la que tienes la posibilidad de cerrar la compañía en ese momento o continuar adelante. Y de nuevo la ignorancia. O sea, si yo llego a saber todo lo que eso hubiera arrastrado, evidentemente tenía que haber cerrado la compañía ahí, ¿vale? Y te digo por qué. Primero, préstamo de mi familia, de Reina, ¿vale? Que era mi familia en ese momento, ¿eh? O sea, sigue siendo, pero préstamos personales que nos podían haber arruinado la vida. Creo que tú sabes además ahora. La empresa en ese momento estaba en la ruina, cuando la vendimos a Grid, ¿vale? Y después, posteriormente, cuando adquieren participaciones José Ángel e Ignacio, que ahora hablaré de ellos, pues al final, ¿qué es lo que ha pasado? Una empresa que estaba en la ruina, que debía dinero a Hacienda, que tenía equipos embargados por Seguridad Social, que debía a los proveedores, que debía dinero a los empleados del ERE, porque no podíamos pagarles directamente, resulta que vendo las participaciones, la primera vez a Grid, la segunda vez a José Ángel y a Ignacio, y llega Hacienda y dice, ¿sabes qué? Que es que la empresa no vale €1, como tú decías. Yo he decidido, por esto y por esto, que la empresa vale tanto y por tanto me debes más de 500.000 euros en impuestos. ¿No te vas a meter en un problema por decir esto? No, ¿No te da miedo? es la realidad. O sea, bueno, yo con Hacienda ya no tengo, o sea, que vengan a ver por lo que quieran, o sea. Entonces, Hacienda lo que dice es, yo he ganado 2 millones de euros. Esta es la realidad, ¿eh? Yo he ganado 2 millones de euros vendiendo la compañía. Que no es verdad. No es verdad, o sea, están escrituras, están todo. Bueno, si yo tuviera 2 millones de euros y me hubiera pillado Hacienda, diría, me han pillado, pago, me callo y ya está. Pero evidentemente no los tengo, ¿no? Y claro, eso significa medio millón más la multa.
por no haber tributado. Entonces, claro, Estamos hablando de 700.000 o una cosa así. 600 y algo. Entonces, claro, si yo hago esto... Eso a ti como persona física. A mí como persona física, no, ti a mí, como persona física. claro. Y el problema de todo esto es que para tú poderte defender tienes que pagar. Es decir, yo no puedo llevar a Hacienda a tribunales si no pago esa deuda. Claro, y mientras no pagues, se te va Entonces, acumulando interés. Si no pago, no puedo defenderme en tribunales, es lo que dice Hacienda. Entonces, esto viene en dos procesos, 2018 y 2020. 2018, la empresa la valoran en menos, con lo cual creo que eran 80.000 euros, una cosa así. Three me presta el dinero, ¿Lo pagas? pago y me lo voy a reclamas. tribunales, ¿vale? Esto cuando pase dentro de 6 años, 8 años o cuando se resuelva, ¿no? Pero claro, esta de ahora... O sea, tú ahora mismo estás con una multa de 700.000 euros. No, yo ahora mismo estoy debiendo casi 600.000 euros porque pagué 80 y tantos De la primera. de la primera, ¿vale? Claro, pero la segunda. Pero bueno, Estamos entonces, jodidos. si tú a mí me dices en ese momento, va a pasar esto, Ni de coño te metes. hubiera cerrado la empresa y yo ahora estaría viviendo de Claro. puta madre. Cierras O la sea, empresa, si esa es acaso la te montas realidad, ¿no? otra o lo que sea Entonces, y ya está. Entonces, esta es la realidad. O sea, en ese momento es una cagada auténtica. Después, bueno, ya veremos cómo resolvemos el tema con Hacienda, pero esa es la realidad. O sea, y esto con notarías de Bélgica, notarías de España, con ingresos, o sea, todo. Pero después eres el empresario. Y Eso al inspector de Hacienda le da igual. O Claro. sea, es aquí he enganchado mi bono, me llevo mi bono y ya lo que le pasa a esta persona da igual. es como, claro, y desde el punto de vista trabajador, al final también es en plan de, no están viendo también todo lo que están detrás, ¿sabes? Si ellos lo que ven es, esta empresa me está explotando, quiere que trabaje, no me están pagando. Bueno, pero es normal, ¿eh? O sea, aquí Pero- cada sí, uno pero- busca su beneficio, ¿eh? O Sí, sea, sí. yo Pero ayer... que al punto donde quiero llegar es que al final todos somos personas y a lo mejor ese momento que tú también lo estás pasando mal, la empresa no te quiere explotar, es que también está pasando un mal momento Bueno, económico. sí, pero bueno, al final va dentro de la cosa del empresario, ¿eh? Ya. No tiene más historia. Ayer creo que estaba con un WhatsApp con un antiguo empleado de aquí, ¿no? Y me decía, oye, he visto el avance del podcast que tal. Y dice, pero tú estás contento ahora. Y digo, no. Digo, a nivel personal yo no estoy contento. A nivel colectivo sí, pero a nivel personal esto para mí es la puta ruina. O sea, yo sinceramente viviría mejor programando Ya. y quitándome esta mierda de encima. Porque lo único que tengo a día de hoy no he tenido alegrías. Para mí, personalmente. Digo, colectivamente sí. Sí, en plan, Personalmente, Frida como empresa. esto es una mierda. Ya. Tal cual te lo digo. Ser empresario. Bueno, en España, lo que siempre he dicho, ¿eh? Yo fuera, las reglas están claras, son fáciles, son sencillas. En España cada día es una sorpresa. Entonces, bueno, pero bueno, decíamos que íbamos a hablar un poco de despidos también, ¿no? En Venga, esta parte, ¿no? te Entonces, la chicha. yo creo que ahí hay varias cuestiones. Una primera que siempre he tenido esta es... No, la verdad es que no lo he mirado, ¿eh? Tendría que haberlo mirado porque no sé si Juego de Tronos fue antes del ERE o fue después del ERE. Antes. ¿Fue antes del ERE? Yo creo que antes. Bueno, pues es porque una de mis normas es el que dicta sentencia, ¿no? Tiene que blandir la espada. Es decir, que creo que si alguien toma la decisión de despedir a una persona, como mínimo, tiene que ser esa persona la que lo comunica y los motivos por los cuales comunica, ¿no? Sí, de hecho es una filosofía de... Y esto no es solo de ahora. Yo la primera vez que despedí a una persona fue en 2008, cuando trabajaba en Oracle. Y pues la primera persona que despedí es una historia rápida, pero da una idea un poco. Reina y yo normalmente trabajábamos en Málaga, íbamos a Madrid cada 2 semanas por ver a mis hijos, básicamente. Volvíamos los domingos, llegábamos entre las 12 y las 2 de la mañana, dependiendo un poquito de eso, ¿no? Y los lunes, pues yo tenía que irme a París, trabajaba en París en un proyecto, Reina tenía que irse a Londres. Entonces llegamos, 1:30, una cosa así, y uno de mis empleados, de las personas que eso, vivía en la puerta al lado. Entonces nosotros llegamos sin hacer ruido tal, y de repente se abre la puerta y, vale, ya estáis aquí, os estaba esperando, vámonos a tomar una copa. Pero es que mañana tenemos que irnos a trabajar. Él venía a París conmigo. No pasa nada, tal, no sé qué. Bueno, nos tomamos una copa. Digo, mira, veníamos de coche, 6 horas de coche y tal, pues te relajas un poco, tal, te metes y voy al aeropuerto a la mañana. El tipo no está. Y mientras estoy en vuelo, llama a la oficina, no, manda un email a la oficina y dice que se encuentra mal y que no ha podido tomar el avión. La resaca que tenía. La decisión mía, ¿cuál debería ser?
obviamente despedirlo. Ay, O sea, porque había, o sea, guau. no puede ser que me estés esperando a la 1 o a las 2 de la mañana para tomar unas copas y luego no vayas al trabajo que Hostia, tienes pero que ahí ir. mezclas personal con profesional, ¿no? Un poco. Es tan tonto como no quedes con tu jefe, Ya, queda con otro colega. ya. Pero no quedes con tu jefe porque si no vas, evidentemente, Tener tienes que tomar vergüenza. una decisión, ¿no? Y luego hubo otro caso, el segundo caso de despido, para dar una idea de por qué el que dicta sentencia tiene que blandir la espada. Estaba trabajando en París. Reina había empezado a trabajar en Italia, en Venecia, cerca de Venecia, en un pueblito. Y entonces digo, pues me voy el fin de semana para verlo, para verla y estar en el pueblo, ver el Sí. pueblo y toda la historia, ¿no? Y durante esa semana no sé qué pasó, que tomé la decisión de despedir a otra persona, que estaba en Málaga. Ujú. Pues mi viaje fue de París a Italia, fin de semana, de Italia vuelta a París, de París un avión a Madrid, de Madrid a Sevilla y de Sevilla un autobús a Málaga porque no había vuelos a Málaga ese día. Hostia. Llegué a las 6 de la tarde y despedí a esa persona. Y a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, vuelo para París de nuevo. O sea, Sí. porque hay que estar y hay que decir las cosas como son, ¿no? Y esto es importante. Y tengo otra cuestión, otra experiencia ahí que creo que es importante y que ratifico un poco lo que pienso es la primera vez que trabajo en animación, en la serie Clanners. Nosotros estábamos haciendo la primera temporada y cuando va a terminar quedaban 2 meses o 3 meses de la primera temporada, nos confirman que va a haber segunda temporada. Va a haber un parón de 1 o 2 meses y empezamos de nuevo la segunda temporada. Y entonces yo me reúno con todo el equipo, individualmente, y le digo, tú vas a seguir, tú vas a seguir, tú vas a seguir. Tú Y, no. y hay con 2 que me reúno individualmente y le digo, mira, no vas a estar en la segunda temporada por esto, por esto, por esto y por esto. Y se me queda el tipo así y me dice, ahora empiezo a entender muchas cosas. Dice, porque yo he estado trabajando en 2 shows anteriormente, me han dicho que me iban a llamar para la segunda temporada Pero no lo llamo. y nunca me llamaron. Dice, si me hubieran dicho esto, posiblemente estaría o habría trabajado en estas otras 2 temporadas. Ahí te voy a... depende mucho de la persona. Hay gente que está preparada para oírlo. Y No, gente que y te digo, Claro. esta persona estuvo en la segunda temporada. Ujú. Porque en el resto del tiempo Cambió. tomó nota de los cambios, Claro. ¿vale? Es decir, que de nada sirve. O sea, yo sé lo que tú dices, ¿no? Hay Ujú. gente que lo asume, gente que no. Pero tienes que decírselo. Luego ya que lo asuma, ¿no? Ya es otra cuestión diferente. Por ejemplo, los despidos lo hace el supervisor siempre. Y yo siempre digo, ¿quieres decir algo? ¿Quieres preguntar algo? Y si la persona me dice, sí, me gustaría recibir feedback o por qué se ha tomado esta decisión, el supervisor lo dice. Pero es que hay gente que no quiere, porque ya sabe que ha hecho mal, Ya. Bueno, sabe qué va a pasar. Entonces, por eso te digo, hay gente que está preparada, también gente que no está preparada, gente que quiere saberlo, que quiere mejorar, Ujú. gente que no. no, y Hay de todos tipos. gente que no asume que ese es el Claro. problema. O sea, esto hemos encontrado de todo, ¿no? Pero creo que lo importante es ir con la verdad por delante y después ya cada uno lo puede asumir, ¿no? En esos aspectos. Pero es la única forma de que esa persona profesionalmente pueda seguir creciendo. Si le cuentas una milonga de, bueno, esto es porque tenemos que reducir equipo, cosas así, cuando en realidad no es esa la razón, Bueno, que hay puede veces ser que esa la... igual sí. Puede ser Hay esa... veces que No, sí, no. ¿eh? Digo, puede ser esa la razón, Ya. pero de todo el equipo has decidido esta persona en concreto. Ujú. Como mínimo, debería decirle, mira, de todos te he elegido a ti por esto. A lo mejor es que había 5 seniors y 3 juniors y tenía que ser un senior. Bueno, pues ha sido un senior y tú has sido de entre todos los 5 elegido por esto y por esto. Pero hay que darle un motivo. ¿Le puede gustar? ¿No le puede gustar? Hay muchos supervisores que no hacen eso. Sí, lo sé, Es pero complicado. es como debería ser, ¿no? Yo creo que es mejor, como decían, ¿no? Una vez colorado que 100 amarillo, ¿no? Ujú. Pues eso es un poquito la esa. Y luego aquí hay una cuestión que creo que es una cuestión importante, es un despido, es una cuestión muy seria, es, según dicen, ¿no? Es el segundo mayor duelo después de la muerte de un familiar, un conocido, etcétera, ¿no? Es lo que más te impacta. Pues lógicamente no es una cuestión agradable para nadie, ¿no? Hay unas fases del duelo, ¿no? Que yo creo que muchos conocen, si no es negación, primero lo niegas, ¿no? Te niegas a que realmente has comprender que te han despedido, ¿no? Luego la ira, luego la negociación, luego la depresión y luego la aceptación, ¿no? Es decir, que tienes que pasar por una serie de fases antes de llegar a la aceptación de que eso ha sucedido, ¿no? Hay gente que no pasa por todas ellas y se quedan metidas en la ira o metidas en la negación, diferentes circunstancias, pero es una cuestión que todo el mundo tiene que pasar, desgraciadamente. Con los despidos, en nuestro caso, hay una circunstancia adicional que además es
digamos, es algo que decidimos desde el principio y que sabíamos que iba a ser una cuestión fuerte, no tan fuerte como pasó en el ERE o en otras circunstancias, pero como sabéis, en la mayoría de las industrias a la gente la contratan por un proyecto, 6 meses, 8 meses, 10 meses, después terminan contrato y la gente se va contenta porque ha terminado su contrato, ha terminado su proyecto y salen con una cuestión... No salen tristes en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre es una de esas, ¿no? Pero no salen tristes. Claro, con nosotros tenemos contratos indefinidos. Cualquier despido en algunos casos se convierte en un problema grave. Pero es normal porque al final tú cuando dices, wow, estoy indefinido en esta empresa, haces tu estructura de vida en base a estoy indefinido. Pues a lo mejor te metes en préstamos personales, te compras una casa, te compras un coche. Claro, ese momento donde tú dices, tengo trabajo seguro, o es la mentalidad española que tenemos nosotros de indefinido, es algo que, wow, voy al banco, sé que me van a dar una hipoteca. Claro, venir y decir, oye... Totalmente. Pero ¿no? tú tienes, el trabajo no es seguro, es indefinido. Claro. Es decir, no está definida cuando es la finalización. Sí, pero... Sí que es verdad que te soluciona o te ayuda para préstamos, hipotecas y todo esto, pero el trabajo te lo tienes que ganar cada día. Y hay veces que no es culpa del empleado, ¿eh? Hay veces se cae un proyecto, tienes que recortar y desgraciadamente hay que recortar, te toca, ¿vale? Sí. O sea, es una cuestión. Pero sí que es verdad que en nuestro caso nos impacta mucho más precisamente por eso, ¿no? Porque pues al final uno espera continuar durante varios proyectos, etcétera, ¿no? Y de repente un día te lo cortan, ¿no? Y eso sí que es complicado y sobre todo con todas las fases del duelo que existen, ¿no? Y bueno, o sea, hay gente que se queda en una determinada y otras que avanzan. Hay gente que rápidamente lo asume, sí. Y hay otros que les cuesta más, obviamente. O sea, quitándolo del ERE, yo he hecho despidos o han habido bajas voluntarias y la persona de volver otra vez en plan, oye, han pasado 3 años o tal, oye, mira que he visto esto, y aunque hayan sido despedidas en ese momento, decir, oye, mira, no me importa volver, o si están buscando este tipo de perfil, pues que sepan que yo también quiero, y sabes que creo que es un poco de verlo depende de la persona. Totalmente. Después tengo la otra cara de la tortilla, vamos a decirlo así, que es por ejemplo, una persona que estuvo aquí muchos años, un puesto importante en la empresa, y a lo mejor habían pasado 2 años desde su despido, y 2 años después, quizás antes éramos menos y íbamos a tomar algo los viernes, venía esta persona a meter mierda de la empresa. Era como, tío, hace 2 años que no trabajas ahí y ya todavía seguimos con esto, ¿sabes? Que yo entiendo se queda en una fase del duelo. Yo entiendo que te duela, que es un fastidio esto, ¿no? Y demás, pero al final es como, tío, supéralo, yo qué sé. No estoy hablando de una persona de 20 años que a lo mejor le puede doler más, estoy hablando de una persona ya muy mayor, muy avanzado, con una madurez supuesta y años de experiencia en muchos estudios, entonces vamos a avanzar un poquito en la vida, ¿no? Sí, pero es una situación nueva para muchos. Ya. Por lo que digo, ¿no? Van por proyecto y de repente... entonces, y hay muchas veces que nos pasa a todos, ¿eh? Es una cuestión humana de que al final te terminas acostumbrando y quizá bajas la guardia en ciertos momentos. Sí, como que tú dices, esto ya está seguro. Y eso termina pasando factura porque hay gente que viene por detrás que te supera. Y cuando tú tienes que decidir, al final tienes que tomar en cuenta no solo este es mejor o este tal, sino este está estancado y este que viene por detrás le está viene para arriba, ¿no? Entonces, sí. A la hora de tomar una decisión de esas, no es solo el que es mejor en ese momento, sino el que tiene mayor capacidad de progresión, el que ves que está estancado. Hay veces que la decisión la tomas porque hay personas tóxicas dentro de la empresa, por lo que sea, y voy a contar una cuestión que no tiene nada que ver con Freedom, ¿no? Cuando yo trabajaba previamente en IT, yo he trabajado en la mejor empresa en la que he estado en toda mi vida. ¿Cuántas empresas has estado de referencia? Como en 10 o 15, una cosa así. O sea, con criterio. Yo me he movido bastante, ¿eh? O sea, no he sido culo inquieto que decían algunos amigos míos, pero la mejor empresa en la que yo he estado en mi vida, yo trabajaba en esa, tú entrabas en la empresa, todo era maravilloso. O sea, tenías buen salario, condiciones, etcétera, ¿no? Todo era normal y todos entrábamos así. Es una maravilla. Te llevaban a Disneylandia. Me llevaban a Disneylandia. Me lo contaste una vez y yo cada vez que puedo... Y a Las Vegas. Era Disneyland París. No, y a Las Vegas, sí. A Disneyland París y a Las Vegas. Sí, correcto. El Disneyland Pero París. por eso, bueno, pues aún así, al cabo de 5 o 6 años, había gente que pensaba que esa era la peor empresa del mundo. O sea, entras como, esta es la mejor empresa y al cabo de 5 o 6 años
esto es una mierda, no sé qué, no sé Siempre lo cuánto, no mismo, sé tapa, imagínate. todo patatín patadas, ¿no? Entonces tú le decías, tío, vete, busca otra empresa. No, porque tal, porque no sé qué, no, pero esto es una mierda, que no sé qué. Veías la gente que entraba nueva, esto es una maravilla. Y claro, venían de otras empresas y era como, esto es la Claro, leche. Sin embargo, a los que ya llevaban tiempo, aquello era porque ya se habían acostumbrado a eso, ¿vale? claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú decías, no, pero vete, tal, no sé qué. Se ponían a buscar, claro, no encontraban nada mejor. Pero aún así seguían diciendo que eso era una mierda. ¿Y tú qué harías con esos empleados si tuvieses algún caso aquí? Yo los echaría, sinceramente, porque es gente muy tóxica que lo que hace es que a la gente nueva que entra termina contaminándolos. O sea, pero es por lo que digo, es una cuestión humana, ¿eh? O sea, yo llego, entro, me parece maravilloso, poquito a poco eso me parece lo normal, me parece lo normal, me parece lo normal y al final termina siendo una mierda. Es mediocre. El problema es que no sabes lo que hay fuera. Tienes que ver lo que hay fuera y entonces pues o lo valoras o no lo valoras. Pero lo que no puede ser es que cuando entras es una maravilla y cuando lleva ya un tiempo, pues lógicamente lo que no pueden hacer las empresas es cada año darte más beneficios y más beneficios y más beneficios si no hay un beneficio dentro de la empresa, ¿no? Ujú. Entonces es algo que es totalmente humano, que pasa, pero yo creo que eso es una de las cuestiones que si dentro de un grupo tú tienes que tomar la decisión de prescindir de alguna persona, si detectas que hay una persona tóxica, Es lo más... lo normal es que vaya esa persona fuera, ¿vale? Ujú. Que luego a lo mejor puede ser muy bueno, pero te está contaminando, ¿no? Claro. Yo recuerdo hace tiempo, ¿no? Que un junior estaba pues, trabajando junto con... y pues terminó diciéndole a un supervisor, oye, cállate ya de dejar de despotricar de la empresa que yo aquí estoy muy a gusto. Ujú. Y eso se lo decía a un junior Ah, el a un supervisor. supervisor, porque estaba constantemente Criticando. criticando y criticando y criticando. Pero si tú eres supervisor, no critiques, ayuda a mejorar. Claro. Porque es muy fácil criticar. Entonces, si tú realmente crees que las cosas se están haciendo mal, habla con quien tengas que hablar, intenta cámbialo. mejorar, intenta cambiarlo. Que después no te hacen caso, perfecto. Bueno, pero lo has intentado. Pero ese supervisor nunca habló conmigo. Sí, De claro. que había que cambiar o de que había... Yo creo que ahora que he dicho esto, todos los que hemos vivido eso sabemos quién es, ¿no? Pero eso es una cuestión. Y no era uno, es que eran dos. Ujú. Porque estaban metidos en esa salita. Ujú. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas son importantes. Evidentemente, y luego hay otra cosa que también, igual que hablo en un sentido, que además yo siempre he dicho que cuando un supervisor toma una decisión, yo no me meto. Tú sabes que me he metido. ¿Alguna vez? Entonces, sí que es verdad que también hay gente que aquí ha estado en la época muy mala con nosotros, que ha dado el callo. En algunos momentos han sido tóxicos. Eso también hay que decirlo. Yo creo que todavía queda alguna reminiscencia. Ujú. Pero pues cuando el supervisor ha dicho que había que despedirlo, yo he parado ese despido. Y no por eso, simplemente porque considero que estábamos en deuda, porque cuando estás a las duras hay que estar a las maduras también, ¿no? Estuve en una época dura, que yo entiendo que en ese momento, con todo lo que se generó, hubiera toxicidad. Y creo que era una forma de compensar eso, ¿no? Y creo que era importante. Y esto pasó también al principio, el segundo año, cuando yo dejé de ser PM y contraté a una persona. De repente esa persona vino y me dijo, oye, quiero echar a las dos asistentes porque realmente no funciona y quiero contratar a estas otras dos. Y a mí me extrañó mucho porque yo había trabajado con esas dos asistentes y a mí me habían funcionado, ¿no? Entonces, lógicamente, lo paré también el despido, no despedí, me junté con ellas, hablé con ellas, quise ver qué pasaba, hablé con él de nuevo. Bueno, pues en ese momento parece que se solucionó el tema hasta que 2 semanas o 3 semanas después una de las asistentes vino, oye, Darío, ¿me puedes enseñar cómo planificar esto? Y yo, ¿cómo que planificar? Tú eres asistente. No, pero es que me han dicho que este es mi trabajo y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues despedí a ese PM. Pero no por una cuestión de eso, sino una cuestión de tu trabajo es este, no puedes pedírselo a un asistente y decirme que no te funciona el asistente porque no está haciendo el trabajo que tendrías que estar haciendo tú, ¿no? Entonces, digo, no me meto y al final estoy contando anécdotas donde sí me estoy metiendo, ¿no? Pero intento no meterme en eso, pero sí que es verdad que con determinadas personas sí tengo un trato especial. Y hay veces eso es verdad. Que se agradecería que te metieras, porque han habido decisiones que al final, a ver, está claro que somos personas, pero desde el punto de vista empresarial, hay veces que se ha tardado mucho en tomar una decisión, que todos sabíamos cuál era el final. Y a veces pecamos en esta empresa de eso, de decir, pero ¿por qué no se ha tomado la decisión hace un año que todos lo veíamos?
Y era como, ven, oportunidad. Y yo lo oportunidad, sé, y yo ¿no? lo sé. Y de hecho, Veces- he tomado... Hay o sea, veces que se agradecería que te metieras un poco. he tomado cuando te tienes que meter. he tomado decisiones muy tarde. O sea, ha habido personas a las que han venido 3, 4 personas diferentes y me han dicho, tienes que echar a este, no funciona. Tienes que echarlo, y yo no. Y es por lo mismo que digo, ¿no? Entró en época mala, pasó la Ya. época mala y creo que hay que dar el Que se beneficio de la agradece. duda, ¿no? Y entonces, pues sí aguantamos a gente que realmente yo creo que la empresa está en deuda con ellos, pero con otras personas. También es cierto que antes tenía más contacto con la Ya. gente. Ahora mismo no conozco a la mayoría de los empleados, con lo cual, si alguien dice, pues si un supervisor dice, oye, quiero prescindir de esta persona, es que a veces ni me he cruzado 3 palabras con esa, ¿no? Ya. Con esa persona. Sin embargo, con los que empezaron desde el inicio sí que tengo más complicidad en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí Conmigo seguro que tienes una fila diciendo despídale. no te voy a decir quién es. Ya. Me lo puedo imaginar. Pero bueno, yo creo que un poco los motivos de despido es cuestiones económicas, terminación del proyecto, lo que comentábamos un poco, ¿no? De cuando hay que tomar ese tipo de decisiones en base a toxicidad, en base a gente que vemos que puede progresar más, que puede progresar menos. Nos ha sucedido también que ha habido gente en la que, en mi caso, yo pensaba que podían dar el paso y crecer dentro, y después nos hemos dado cuenta de que no estaban preparados, y eso lo asumo dentro de mis culpas en ese aspecto. Y en algunos casos hemos retrocedido y hemos vuelto a la posición que tenían previamente. ¿Tú estás En a otros favor de casos eso? no ha sido... Depende de las personas. Es que hay gente que... Eh, Eso es como muy complicado, ¿eh? Porque al final es una degradación. O sea, depende de las personas. emocionalmente para el trabajador es como Mm. decir, hostia, me están degradando, ¿sabes? Sí, lo sé. Hay dos maneras de tomárselo, ¿no? Por la parte de me están degradando, me está doliendo, o por la parte de rabia de estos lo que quieren es pagarme menos y que siga haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, la otra opción era despido. Ya, pero es que hay Entonces- veces como que yo he sentido que ha sido mejor haber hecho un despido a tiempo que no por intentar, entre comillas, salvar a una persona de quedarse en la empresa, degradándolo, Sí, estoy de que acuerdo. tú piensas que le Muchos- estás ayudando, en plan, joder, Estoy de te acuerdo estoy- aunque no lo hago. Claro, te Pero estoy estoy de intentando acuerdo. ayudar manteniendo tu empleo Ujú. para que no te quedes en la calle, porque pues la cosa tampoco estaba especialmente bien en la industria. Pero es que esa gente después dice, ¿sabes? Se cabrea, de que es normal, porque al final Normal. estás normal. acostumbrado a un nivel de vida con tu sueldo y que te lo rebajen X dinero, pues oye, afecta. Pero Es en normal. esos casos Yo- a veces... Eso normalmente, salvo un caso concreto, en la mayoría de las cosas es porque nosotros les hemos propuesto promocionar, ¿no? Un nivel superior, y después hemos visto que no era Que no. posible. Entonces, en cierto modo, por mi parte, me siento como no obligado, como que les he obligado, entre comillas, Aceptar ese puesto. a aceptar ese puesto. Ujú. No es así, porque siempre, oye, Sí, a ver, tú quieres, quieres, no sé claro, qué, está tal, claro. pero me siento un poco como que les he forzado, por así decirlo. Y entonces lo que no quiero es tomar la decisión drástica, que posiblemente en muchos casos me he equivocado y debería haber sido un despido en lugar de... De hecho, alguna vez ha sido despido posteriormente, porque hay gente que lo acepta de una forma y gente que no. Pero sí que es verdad que esa es otra de las cuestiones que yo prefiero equivocarme en intentar mantenerlo y ver si Si funciona, Que no a echarlo y- despedir y decir no sé si hubiera funcionado, ¿no? Entonces, bueno, al final son decisiones, ¿no? Que en muchos casos lo que decía, ¿no? Cuando tú tomas decisiones, las tomas en base a lo que sabes en ese momento. Entonces, es muy fácil dentro de 3 meses decir, aquí me equivoqué, pero es que lo que yo sabía en ese momento Claro. no era eso. Lo que sabía era esto de aquí, ¿no? Entonces, lo mismo que pasa con lo del ERE. ¿Tenía que haber cerrado la empresa? Pues con lo que sabía en ese momento, seguía adelante, por ignorancia. Si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera cerrado y hubiera sido el tío más feliz del mundo. Tal cual. ¿Te parece si lo dejamos aquí? Me parece perfecto. Y el siguiente es 2020. Yo pensaba que iban a ser dos, pero El, claro. el siguiente Es 2020. que el siguiente es 2020. Sí, sí. Vale, muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.